Era medianoche. No en cualquier ciudad, sino en Seúl. El 1 de abril. Y en ese instante exacto, a las 0000 NS hora de Corea, algo pequeño ocurrió antes que todo lo demás. Una pantalla negra. Unos pocos segundos de silencio. Y luego, un periódico que baja lentamente para revelar el rostro de RM con un peinado que nadie, absolutamente nadie en el mundo, hubiera podido anticipar. Despeinado, rudo, con una expresión que mezclaba seriedad y una ingenuidad completamente involuntaria. 20 segundos. Eso fue todo lo que duró el teaser del Envy 2.0 de Arirang. 20 segundos que hicieron que ARMY explotara, no de emoción épica, sino de risa. De esa risa que sale de adentro cuando algo te sorprende de una manera que no te esperabas. Y ese momento, esos 20 segundos de caos adorable, fueron apenas la primera señal de lo que estaba pasando esa noche. Porque mientras el ARMY procesaba el peinado de RM, los datos reales comenzaban a llegar desde Estados Unidos. Y lo que esos datos decían cambió algo, no solo para el fandom, sino para la historia entera de la música moderna. Hoy vamos a analizar todo lo que pasó en menos de 48 horas alrededor de Arirang. El teaser que nadie esperaba, el MV que te va a hacer reír sin parar y los números que dejaron a la industria musical de Occidente sin palabras. ARMY, esto es importante. Quédense hasta el final porque la última cifra que vamos a mencionar hoy es, sin exageración, la más brutal de toda la carrera de BTS. Antes de continuar, si están viendo este video, les pido un favor rápido. Denle like ahorita, en este momento, porque cada like ayuda a que este análisis llegue a más fandoms. Comenten de qué país están viendo y de qué fandom son. Queremos saber cuántos rincones de América Latina y del mundo están conectados aquí con nosotros. Y si tienen un amigo que necesita saber todo esto, mándenle este video ahora. Este canal lo construimos juntos, video a video. Gracias por estar aquí. Para entender por qué lo que pasó el 31 de marzo y el 1 de abril es tan significativo, necesitan recordar en qué punto estaba BTS antes del lanzamiento de Arirang. Después de casi 2 años con los miembros cumpliendo su servicio militar obligatorio, el mundo del K-pop había comenzado a hacer preguntas incómodas. Preguntas que los medios de comunicación occidentales articulaban con un tono que rozaba lo condescendiente. ¿Podrían 7 hombres que ya no son adolescentes mantener la relevancia en una industria que devora artistas a una velocidad brutal? ¿Podría un grupo coreano sostener el tipo de números que había logrado en los años más explosivos de su carrera? Esas preguntas no eran inocentes. Venían acompañadas de artículos de análisis, de predicciones de declive, de comentarios sobre la edad de los miembros como si cumplir años fuera una enfermedad en la industria musical. La narrativa que algunos sectores querían construir era clara. BTS era un fenómeno del pasado, un destello brillante que ya había pasado su momento. Arirang llegó en ese contexto, y lo que hizo no fue simplemente responder esas preguntas. Lo que hizo fue convertir esas preguntas en ruido irrelevante frente a cifras que hablan solas. Esto es lo que pasa cuando 7 personas que han dedicado más de una década a su arte regresan con todo. No con promesas, con hechos. El teaser del MV 2.0 y lo que reveló sobre el proyecto. Empecemos por donde empezó todo. Esas 00.00 horas del 1 de abril y esos 20 segundos que ARMY no olvidará pronto. El teaser del MV2. Zero de Arirang se lanzó en el momento exacto pactado y lo que mostró fue completamente inesperado. No por ser grandioso, por ser gracioso. Cuando el periódico baja y aparece RM con ese peinado, con esa expresión que intenta ser seria pero que irradia una ingenuidad absolutamente desarmante, algo muy interesante ocurrió en las redes sociales. La conversación no fue sobre teorías de los MV, no fue sobre simbolismo ni estética, fue risa colectiva. Fue ARMY compartiendo capturas de pantalla con el comentario de que RM se veía como el personaje principal de una comedia de los años 90 que acababa de despertar en el cuerpo equivocado. Esa dualidad que generó el teaser, intencionalmente rudo y accidentalmente adorable, es más inteligente de lo que parece a primera vista. Arirang como álbum tiene una identidad muy clara. Es un proyecto que habla de raíces, de identidad coreana, de peso cultural. El MV oficial está lleno de poesía y de imágenes que exigen atención.
Pero este teaser, este momento de caos cómico, le recuerda al mundo que detrás del proyecto artístico más ambicioso de su carrera hay 7 personas reales con sentido del humor. Y eso humaniza el álbum de una manera que ningún comunicado de prensa podría lograr. El ARMY inmediatamente convirtió ese teaser en tendencia, no porque fuera impresionante, sino porque fue genuino. Y lo genuino siempre gana. Pero la sorpresa del 1 de abril no fue la única, porque el día anterior, el 31 de marzo, ya había llegado otra pieza visual que generó su propia conversación, el MV de Swim y la decisión de no tomarse tan en serio. El 31 de marzo, un día antes del teaser del MV 2.0, BTS lanzó el MV de Swim, y si el teaser fue gracioso, este fue directamente un experimento de comedia visual con producción de primer nivel. Piensen en lo que eso significa estéticamente. Trajes confeccionados con una meticulosidad que claramente costó una fortuna, telas perfectamente cortadas, cada detalle de vestuario cuidado hasta el último botón. Y el escenario en el que todo eso ocurre es completamente absurdo. Las acciones son impredecibles. El resultado es un MV que se siente como si alguien hubiera tomado el presupuesto de una producción de lujo y decidiera usarlo para filmar algo deliberadamente ridículo. Y funciona. Funciona porque muestra algo que los críticos que predicaban el declive de BTS no contemplaban. La capacidad de un grupo con este nivel de trayectoria de reírse de sí mismo sin perder ni un gramo de su identidad artística. Swim como canción dentro de Arirang tiene su propia profundidad lírica. Pero el MV de Swim es un recordatorio de que la seriedad y el humor no son opuestos. Son herramientas. Y BTS las maneja con una precisión que muy pocos artistas en cualquier industria pueden igualar. Si todavía no han visto el MV completo de Swim, prepárense. Prepárense de verdad, porque van a reírse sin parar. Y después de reírse, van a entender por qué ese MV es, paradójicamente, una de las declaraciones artísticas más seguras que BTS ha hecho en años. Pero lo visual fue apenas una parte de lo que pasó esos 2 días. Porque mientras el ARMY procesaba teasers y MVs, los números reales de Arirang en el mercado comenzaban a pintar una imagen que nadie en la industria estaba preparado para ver. Arirang en el Billboard 200, la 7ª vez en el trono. El 31 de marzo, los reportes de las organizaciones de medición independientes en Estados Unidos confirmaron lo que muchos sospechaban, pero pocos se atrevían a decir con seguridad. Arirang llegó al número 1 del Billboard 200. No como sorpresa de una semana. No como un destello de buena suerte, sino como la 7ª vez en la historia del grupo que un álbum suyo reclama el trono de la lista de los 200 álbumes más populares de todo Estados Unidos. Para que ese número tenga la dimensión que merece, necesitan un poco de contexto. El Billboard 200 no es una lista de K-pop, es la lista de la música en general, donde compiten artistas de todos los géneros, todos los países, todos los presupuestos de marketing. Y BTS ha llegado a su cima 7 veces. La primera fue en 2018, después 2019, después 2020, después 2022. Y ahora, con Arirang, de nuevo. Esa trayectoria no es una racha de suerte, es un patrón. Y los patrones sostenidos durante casi una década tienen un nombre: legado. Paralelamente, la canción que el vídeo de referencia describe como el himno de la pista azul, que según el contexto del álbum corresponde a Swim, llegó al número 1 del Hot 100, la lista de las 100 canciones más populares de Estados Unidos en cualquier género, en cualquier idioma, ante cualquier competencia. Número 1. Los que alguna vez dijeron que la era de BTS había terminado, tuvieron que enfrentarse a esos 2 números al mismo tiempo. El 1 en el Billboard 200 y el 1 en el Hot 100. Y el silencio que siguió a esa revelación fue más elocuente que cualquier argumento. Las cifras de la primera semana, 641,000 unidades, y lo que eso significa realmente. Aquí es donde los números dejan de ser simplemente impresionantes y se convierten en algo que requiere análisis. Las unidades totales de consumo de Arirang en su primera semana de lanzamiento alcanzaron 641,000. Un número que, puesto así, podría sonar como una estadística más, pero no lo es. 641,000 unidades en una semana es el logro semanal más grande de cualquier grupo musical en el mundo desde diciembre de 2014.
no de cualquier grupo de K-pop, de cualquier grupo musical, en cualquier género, en cualquier país, desde diciembre de 2014. Eso significa que durante más de 11 años, ningún grupo en el planeta había logrado lo que BTS logró con Arirang en su primera semana. Pero el desglose de esas 641,000 unidades es donde la historia se pone verdaderamente interesante, porque 532,000 de esas unidades son ventas puras, no streams convertidos a equivalentes, no reproducciones, copias vendidas. 532,000 personas abrieron su billetera y compraron el álbum en formato físico o digital en esa primera semana. Eso coloca a Arirang al nivel de los gigantes históricos del pop occidental que establecieron los estándares de la industria en sus momentos más poderosos. Y después están los vinilos. 208,000 copias de Arirang vendidas en vinilo en una semana, un número que destruyó el récord de ventas semanales de vinilos para un grupo musical desde 1991. La historia de esa lista hasta este momento solo registraba en los 5 primeros puestos a una reina del pop estadounidense. BTS llegó al 6º lugar mundial, con un álbum coreano, con canciones que hablan de identidad cultural coreana, en el formato más físico y más nostálgico que existe en la industria musical. El secreto detrás de esas cifras de vinilo no es un misterio. BTS y Big Hit lanzaron Arirang con 17 versiones diferentes de vinilo y 9 formatos de disco óptico, todos sobre la misma lista de canciones, pero cada uno con su identidad visual única. Es una estrategia de distribución que combina el coleccionismo del fandom con la producción artística de alta calidad, y el resultado es que ARMY no compró un álbum. Compró arte en múltiples formas. Eso no es manipulación del mercado. Es entender profundamente qué motiva a una comunidad de fans que ya ha demostrado durante años que su compromiso con el grupo va mucho más allá de simplemente escuchar música. El streaming y el dominio que no tiene rival. Las ventas físicas fueron devastadoras para la competencia, pero el frente digital tampoco tuvo piedad. Cerca de 100 millones de reproducciones bajo demanda oficiales en la primera semana generaron otras 95,000 unidades equivalentes para el total del álbum. Eso convierte a Arirang en el líder absoluto de la lista de streaming de esa semana, avanzando a una velocidad que dejó a todos los demás álbumes mirando desde atrás. Para entender qué tan grande es esa brecha, basta ver quién quedó en segundo lugar. El álbum en el puesto de subcampeón logró 101,000 unidades totales en esa misma semana. Era el 7º álbum de ese artista en entrar al top 10, una cifra que, en cualquier otra semana del año, sería motivo de celebración absoluta. Pero junto a las 641,000 unidades de Arirang, esas 101,000 se ven pequeñas. No por falta de mérito del artista en segundo lugar, sino porque lo que BTS hizo esa semana no tiene escala de comparación normal. El resto del top 10 incluía nombres que cualquier fanático de la música reconocería de inmediato. Artistas de country, de pop británico, fenómenos musicales latinoamericanos. Todos con carreras monumentales, todos con fandoms enormes, todos con presupuestos de marketing que no tienen nada que envidiarle a nadie. Y todos mirando desde abajo mientras un álbum cuyo nombre viene de una canción folclórica tradicional coreana ocupaba el trono con una diferencia que no es una victoria. Es una declaración. 13 de 14 canciones en el Hot 100. El álbum sin puntos ciegos. Si los números generales de Arirang ya eran difíciles de procesar, el desglose canción por canción terminó de definir la magnitud del proyecto. De las 14 canciones del álbum, 13 entraron directamente al grupo de las 70 canciones más populares de Estados Unidos. 13 de 14. Un álbum que no tiene puntos ciegos, que no tiene canciones de relleno que el público ignora, que no tiene un single que jalara todo el peso mientras el resto flotaba en el olvido. Suim encabezó ese ranking en el número 1, pero la historia más interesante está en la única canción que no entró. Una pista instrumental corta, la número 29 del álbum, que según los reportes reunía todos los elementos para haber ingresado a la lista, pero que las reglas estrictas de duración y estructura lírica de los organizadores dejaron fuera. Piensen en lo que eso significa. La única canción de Arirang que no entró al Hot 100 no fue excluida porque no fuera suficientemente buena. Fue excluida por una regla técnica de formato. De no haber existido esa barrera, BTS habría logrado algo que no tiene precedente en la historia moderna de la música.
el 100% de las canciones de un álbum dentro de la lista de las 100 más populares del país musical más influyente del mundo. Los récords globales y lo que vienen construyendo. El panorama de Arirang en las listas internacionales completó lo que la primera semana en Estados Unidos había comenzado. BTS acumuló los títulos de campeones de la lista de artistas, dominó el Global 200 canciones y barrió las 10 primeras posiciones completas de la lista global, excluyendo Norteamérica. Según los reportes disponibles, son los primeros artistas en la historia en lograr ese último hito. Los primeros en la historia. No los primeros de K-pop, los primeros... punto. Con Arirang, BTS llegó a 43 canciones en el número 1 de la música digital mundial a lo largo de su carrera. 43 canciones. Eso no es una racha. Eso es una arquitectura. Una construcción sistemática de relevancia que no depende de un momento, de una colaboración, de un hit viral, sino de una consistencia que se ha mantenido a través de géneros, de etapas de la carrera, de paréntesis militares y de todas las narrativas de declive que alguien quiso escribir sobre ellos. La reacción de los miembros y del ARMY. Cuando los números comenzaron a confirmarse, los 7 miembros de BTS no pudieron contener lo que sentían. Comenzaron a publicar y compartir los artículos de reconocimiento con exclamaciones que ARMY inmediatamente convirtió en memes y en momentos de celebración colectiva. La frase que circuló más fue algo en la línea de «Dios mío, vamos, ARMY de verdad está loco». Y esa frase, dicha desde la genuina sorpresa de alguien que ya debería estar acostumbrado a los milagros, pero que todavía se asombra ante ellos, dice algo importante sobre BTS. No dieron la victoria por sentada. No actuaron como si 641,000 unidades fueran simplemente lo que les corresponde. Reaccionaron como personas reales que están viviendo algo que no se termina de creer. Y eso, más que cualquier número, es la razón por la que el ARMY sigue ahí. Porque cuando el grupo celebra, celebra de verdad. Y cuando agradece, agradece como si cada fan individual fuera la razón de que ese número exista. Porque lo es. En las redes coreanas e internacionales, la reacción de la opinión pública marcó un antes y un después. Los grandes foros se inundaron de análisis, de elogios, de personas que no son fans de BTS, reconociendo que lo que estaban presenciando era extraordinario. Fanáticos de todo el mundo compartieron que poder ver a estos 7 hombres en este momento de sus carreras es uno de los privilegios más grandes que alguien que ama la música puede vivir. Y en un momento donde el mundo enfrenta conflictos, fatiga y una sensación generalizada de peso, la música de Arirang llegó como algo que varios críticos y académicos describieron como una medicina, suave, profunda, construida sobre raíces culturales genuinas, capaz de alcanzar a personas que jamás habían escuchado una canción coreana en su vida. Arirang no es el regreso de BTS, es la prueba de que BTS nunca necesitó regresar, porque nunca se fue a ningún lado que no fuera hacia adelante. 7 hombres. Un álbum con nombre de canción folclórica coreana. 7 veces número 1 en el Billboard 200. La mayor semana de ventas de cualquier grupo musical en más de una década. Y un teaser de 20 segundos con un peinado que hizo reír a millones de personas en todo el mundo al mismo tiempo. Eso es BTS en 2025. No un fenómeno del pasado. El estándar del presente. ARMY, antes de que se vayan, necesito que me digan en los comentarios, ¿cuál fue su reacción cuando vieron el peinado de RM en el teaser, risa inmediata o confusión total antes de la risa? ¿Y cuál de todos los récords de esta semana les parece el más impresionante? Las 641,000 unidades totales, las 208,000 copias de vinilo o las 13 de 14 canciones en el Hot 100. También quiero saber, ¿estaban entre los que compraron una de las 17 versiones de vinilo o prefirieron el formato digital? Díganme en 1900 los comentarios y explíquenme por qué. Si este análisis les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que viene. Compártanlo con ese amigo o amiga que dice que BTS ya pasó de moda, porque este video tiene todos los argumentos que necesitan. Los quiero mucho, ARMY. Nos vemos en el próximo video.